Bienvenido a este viaje de exploración de una de las relaciones psicológicas más complejas y transformadoras, donde el superempático, superempat no lucha con ira, no responde con odio, sino que hace retroceder al narcisista con conciencia, calma y una verdad imposible de negar. Si alguna vez has sentido que vives en una obra de teatro, donde cada diálogo está manipulado, donde debes adivinar qué es real, entonces este video está hecho para ti. Porque esta no es solo la historia de un narcisista y un superempático, es la historia de un despertar, de recuperar el control sobre tu propia mente y tu propio corazón. En los próximos minutos recorreremos cada etapa. Desde ese momento en que reconoces que algo no está bien, hasta el punto en que estableces límites, mantienes la calma, hablas la verdad y finalmente te elevas para vivir una vida que ya no está gobernada por la manipulación. Suscríbete al canal si crees en el poder de la conciencia, de la sanación y de la libertad emocional, y no apartes la vista de la pantalla, porque cada minuto que sigue podría ser el gran punto de inflexión en tu propio viaje. Para entender cómo un superempático puede silenciar a un narcisista, primero debemos mirar más de cerca la esencia de estos dos mundos psicológicos completamente opuestos. El narcisista vive en un mundo construido de ilusiones. Su existencia depende de la validación de los demás, y toda su identidad está tejida con hilos de admiración, poder y control. No son realmente una persona completa, son un personaje, una máscara diseñada para hacer que los demás confíen, obedezcan y nunca cuestionen. El superempático, en cambio, es diferente. No ve con los ojos comunes, siente con la profundidad del alma. No solo escucha las palabras, escucha lo que se oculta detrás de ellas. No es alguien que se deje seducir fácilmente por las apariencias o las promesas dulces. Posee un don invisible, la capacidad de ver la verdad entre innumerables capas de disfraces. Y entonces llega un momento, sin ruido, sin explosiones, en que el superempático percibe que algo no está bien. Una expresión contradictoria, una reacción exagerada, una inconsistencia entre lo que se dice y lo que se muestra. No necesita pruebas físicas, solo necesita esa sensación de que algo aquí está fuera de lugar. Ese es el momento que lo cambia todo. Porque una vez que ha visto, ya no puede hacerse el que no ve. Esa conciencia se convierte en una luz, iluminando las manipulaciones sutiles que antes pasaban desapercibidas. Y lo notable aquí es que no responde con ira. Responde con un silencio cargado de conciencia. El narcisista no teme al enfrentamiento. Está acostumbrado a manipular las emociones para controlar el juego. Pero lo que lo inquieta profundamente es cuando la otra persona ya no juega. Cuando el superempático deja de reaccionar, de ceder, de intentar complacer, el narcisista siente que su poder se desvanece poco a poco. El silencio, en ese momento, ya no es sumisión. Es una retirada consciente. Una declaración silenciosa que dice: ya no soy un títere en esta obra. Y ese es el punto de partida de una transformación profunda, porque el superempático no solo escapa de la manipulación, comienza a reconstruirse desde las raíces, establece límites que no se pueden negociar, deja de buscar la aprobación de otros para confiar en su propia intuición, y empieza a decir la verdad, no para acusar, sino para afirmar su propio valor. Y entonces llega un momento inevitable
El súper empático empieza a hablar la verdad, no con acusaciones, no con gritos ni lágrimas, sino con una voz serena y firme, como si hubiera regresado de un largo viaje interior y finalmente hubiera encontrado el hito de la claridad. No necesita gritar, eres un manipulador, solo necesita decir, veo claramente lo que está ocurriendo. Y esa sola frase, sin necesidad de confirmación, sin defensas, pesa más que cualquier discusión pasada. La verdad, cuando es dicha desde un alma despierta, no necesita volumen. Tiene su propio eco. Un eco que desconcierta al narcisista, porque en su mundo, la verdad es algo que debe distorsionarse, debe ser controlada. Pero cuando el superempático habla, no para ganar, sino simplemente para ser auténtico, todas las ilusiones comienzan a tambalearse. El narcisista puede reaccionar, puede reírse con desdén, negar, burlarse. Eres demasiado sensible, solo estaba bromeando. Lo estás recordando mal, pero esta vez, el superempático no necesita discutir, no necesita convencer a nadie de que tiene razón, porque ya ha superado la etapa de necesitar que otros validen su experiencia. Sabe lo que ha visto, entiende lo que ha sentido, y tiene el derecho de decirlo, aunque nadie le crea, aunque nadie se disculpe, aunque nadie cambie. Es en ese momento cuando ocurre algo milagroso. El superempático ya no solo sobrevive al dolor, sale de todo un sistema que alguna vez le hizo creer que no era suficiente, que no era digno de amor, que no merecía ser valorado. La verdad no es un cuchillo para herir de vuelta, es la llave que abre la puerta. Esa puerta que antes pensó que nunca podría cruzar, y cuando cruza esa puerta, lo que deja atrás no es resentimiento, sino una versión antigua de sí mismo. Una versión que alguna vez necesitó ser reconocida, que soportó en silencio, que intentó explicar su bondad a alguien que nunca estuvo realmente dispuesto a escuchar. Después de que la verdad ha sido dicha, comienza un nuevo silencio. Pero esta vez no es el silencio de la resignación, es el silencio de la libertad. No más noches sin dormir tratando de entender lo que otros piensan. No más diálogos imaginarios en la cabeza, donde continuamente explica para ser comprendido. No más sentir que necesita demostrar que es lo suficientemente bueno para ser amado. Tú, el superempático, has cruzado un umbral. Y al otro lado, ya no eres el mismo, no eres más duro, ni más frío, eres más sabio, más completo, más libre. Ya no vives para demostrar nada. Vives para respirar, para sentir, para ser auténtico contigo mismo. Y precisamente cuando dejas de reaccionar a los juegos emocionales, comienzas a tocar una capa más profunda de existencia, el renacimiento. Renacer no es olvidar, aún recuerdas todo. Pero esos recuerdos ya no te estremecen, no niegas el dolor. Lo respetas como parte de tu camino. Comienzas a amarte no como una compensación, sino como una responsabilidad sagrada. Miras al pasado no para buscar culpas, sino para encontrar significado. Y en tu mirada, los demás empiezan a ver algo que antes no veían. Una paz que proviene de la verdad. No necesitas contar tu historia a todos. La manera en que caminas, cómo estableces límites, cómo guardas silencio cuando es necesario,
ya es una declaración por sí sola. Aquellos que aún están atrapados en la manipulación, en la culpa, en relaciones de amor condicionado, te verán, no porque estés predicando, sino porque tu presencia les permite preguntarse, ¿acaso no merezco algo mejor? ¿Tengo derecho a decir no? ¿Puedo elegir la paz en lugar de esforzarme por complacer a otros? Y eso es cuando te conviertes en un reflejo de la recuperación. Ya no eres el reflejo del dolor, sino la imagen viva de la esperanza. No necesitas exigir justicia de quien te lastimó. Te has dado esa justicia a ti mismo al salir del torbellino y reconstruir tu mundo sobre los cimientos de la verdad, el respeto propio y el amor incondicional hacia ti mismo. El renacimiento del superempático no ocurre bajo los reflectores. Sucede en silencio, en pequeñas decisiones, pero llenas de poder. Es cuando eliges el silencio en lugar de discutir. Es cuando sonríes y te alejas, en lugar de quedarte intentando aclarar algo con alguien que nunca estuvo realmente dispuesto a escuchar. Es cuando empiezas a construir nuevas relaciones, donde no tienes que sacrificar tus valores para ser aceptado. Y en cada uno de esos pasos estás reescribiendo la definición de amor. Ya no es un amor que exige sufrimiento para ser reconocido. Es un amor que sabe cuándo detenerse, cuándo decir no y cuándo regresar a uno mismo. Ya no necesitas ser elegido porque te has elegido a ti mismo. Y esa es la elección más valiente, más sagrada que alguien que ha sido manipulado puede hacer. Ya no vives para sanar al que te hirió, vives para calmar tu propio corazón, y de esa manera te conviertes en un faro para aquellos que todavía están a la deriva, en la oscuridad de la manipulación y la violencia emocional. Aquellos que alguna vez dudaron de su propia intuición. Aquellos que creyeron que la bondad era una debilidad. Aquellos que perdieron partes de sí mismos intentando sostener una relación tóxica, te mirarán y verán que la libertad es real. Verán que la paz no es un lujo, es un derecho, una elección. Y tú con tu forma de vivir, con tu forma de caminar, con tu forma de mantener firme tu corazón, les estarás permitiendo soñar con una vida diferente. Una vida que no esté gobernada por la culpa. Una vida que no dependa de la validación de quien alguna vez negó su valor. Una vida que no se base en si la otra persona cambia, sino en yo cambio la manera en que me amo a mí mismo. No necesitas ser el bueno en la historia de alguien más. Solo necesitas ser honesto en tu propia historia. Y precisamente eso, esa cosa tan simple y a la vez tan difícil, se convierte en la victoria más resonante que un alma que ha soportado tanto puede alcanzar. No solo has sobrevivido, has trascendido. Y sigues viviendo, con el corazón intacto, no por nadie más, sino porque tú lo mereces. El renacimiento no es solo levantarse después de caer, es cuando empiezas a darte cuenta de que siempre tuviste alas, solo que antes estabas demasiado ocupado sosteniendo a alguien que nunca tuvo la intención de volar contigo. Comienzas a disfrutar de las pequeñas cosas que antes no notabas que habías perdido. La música que ya no es opacada por discusiones en tu mente. Una tarde tranquila sin la ansiedad de preguntarte, ¿qué le habrá molestado ahora? Un sueño profundo, sin mensajes de control, sin palabras encubiertas de culpa. El renacimiento del superempático no llega desde afuera, nace desde dentro. Ya no necesitas que alguien venga a salvarte,
porque te has salvado a ti mismo. Ya no necesitas que alguien valide tu existencia, porque has reconocido la verdad en tu propio corazón. Empiezas a distinguir claramente entre el amor verdadero y la dependencia emocional. El amor verdadero no te hace dudar de ti mismo. El amor verdadero no te hace sentir culpable por establecer límites. El amor verdadero no necesita que seas menos sensible, menos exigente, solo para encajar en las limitaciones de alguien que nunca quiso comprenderte. Y lo más milagroso, ya no te sientes solo en la separación. Empiezas a ver claramente la diferencia entre estar solo y ser abandonado. Te das cuenta de que puedes estar solo y aún así sentirte completo. Es entonces cuando comienzas a crear de nuevo. Escribes esas palabras que alguna vez olvidaste. Escuchas esa canción que siempre amaste. Redecoras tu espacio, no para impresionar a nadie, sino para sentirte amado en tu propio hogar. La vida dentro de ti comienza a florecer. Ya no es drenada. Ya no es definida por alguien que nunca realmente te vio. Te conviertes en la persona que necesitabas cuando estabas perdido. Y desde allí puedes ofrecer al mundo una versión resplandeciente de ti, no perfecta, pero auténtica, no inmune al dolor, pero ya no gobernado por él. Ya no confundes la intensidad con el amor. Ya no crees que el sacrificio sin límites es prueba de bondad. Ya no llamas fortaleza a la frialdad, ni llamas paz al silencio tóxico. Tu renacimiento es una metamorfosis espiritual. No vuelves para empezar de nuevo, sigues adelante, con una nueva sabiduría, un nuevo corazón y nuevos estándares. El superempático, después de atravesar las sombras de la manipulación y el dolor, no emerge con cicatrices marcadas en la frente. No necesita decir, he sobrevivido. Lo muestra en la forma en que camina. Hay algo en ellos que ha cambiado, una quietud que no es forzada, una confianza que no necesita ser exhibida, una mirada profunda que ya no busca aprobación, sino que simplemente está presente. Y es precisamente esa presencia, llena de conciencia y compasión, la que tiene el poder de sanar. Puedes encontrarte con ellos en una conversación sencilla y sentir una comprensión sin palabras. No necesitan hablar mucho, escuchan de una manera que te hace darte cuenta, nunca antes me habían escuchado así. No intentan arreglarte, pero su mera existencia te hace creer. Quizás yo también soy suficiente, incluso en medio de mi caos. Su capacidad de sanar no proviene de consejos, sino de la ausencia de juicio. No llega con palabras vacías, sino con una mirada honesta que te ve, no como un problema a resolver, sino como un alma buscando su camino de regreso a casa. La gente empieza a sentirse segura a su lado, una sensación extraña pero invaluable. Segura para llorar, segura para admitir cosas que nunca antes se atrevieron a decir, segura para no fingir ser fuerte, inteligente, estar bien. Y lo más curioso es, ellos no intentan crear eso. No se esfuerzan por ser el sanador. Simplemente son ellos mismos. Pero ahora son alguien que ya no vive en el miedo, que ya no vive para complacer a otros, que ya no está atado por una bondad distorsionada. El superempático, una vez recuperado, es como un jardín que alguna vez fue arrasado por el fuego, pero que ahora florece con flores silvestres. No porque alguien lo haya cuidado, sino porque eligió vivir de nuevo, y quienes entran en ese jardín
A veces solo necesitan sentarse en silencio, respirar y tocar esa paz en el aire, para empezar a sentir esperanza. Su presencia es una invitación sin imposición. No tienes que vivir en el caos. No tienes que forzarte para ser amado. Puedes detenerte, descansar y volver a ti mismo. Y los demás, incluso si solo rozan esa frecuencia por un instante, sienten la diferencia. No es estridente. No es deslumbrante, pero es real. Y lo suficientemente fuerte para despertar. Ya no eres quien suplica ser comprendido, quien se esfuerza por agradar, quien cierra los ojos ante la verdad solo para mantener una relación que hiere. Ya no eres alguien que vive reaccionando, sino alguien que vive desde la conciencia. Ya no eres un espejo que refleja el vacío de otros. Eres una luz propia, lo suficientemente brillante para iluminar tu camino y el de aquellos que están intentando reencontrarse. El camino que has recorrido no ha sido fácil, ha sido un viaje de pérdidas, de corazones rotos, de noches largas preguntándote, ¿en qué fallé? Pero ahora ya no caminas para buscar a alguien, caminas para regresar a ti mismo, a la verdad, a esa paz que nadie podrá quitarte. No necesitas una disculpa para perdonar, no necesitas un cierre para avanzar, porque lo que tienes ahora es más grande que todo eso, libertad. Libertad de la manipulación, libertad de la necesidad de esforzarte para ser amado, libertad de ese yo que alguna vez creyó que debía sacrificarse para probar su valor. Tú, el súper empático, has trascendido no solo con la razón, sino con un corazón que ha aprendido a guardar lo mejor para sí mismo. Y desde aquí, ya no vives para agradar a nadie, vives para honrar tu propia verdad.